Los factores bióticos son seres vivos presentes en el ecosistema que se pueden ver a simple vista, como las plantas, árboles, algas, animales, insectos, aves y hongos, entre otros. Y están los que no se ven a simple vista, como los microorganismos, que serían las bacterias y hongos. Estos se clasifican en tres: los productores, que almacenan la energía del medio ambiente, la luz del sol o química, por lo que producen biomasa sin alimentarse de otros organismos. Los consumidores, para nutrirse y producir su biomasa, se alimentan de otros organismos, ya sea productores u consumidores. Descomponedores, que son microorganismos que descomponen restos de organismos muertos en sustancias químicas más simples para poder absorber sus nutrientes. ¿Qué son los factores abióticos? Los factores abióticos son todos aquellos elementos de la naturaleza, física o química, que intervienen en la caracterización de un biotopo o un ecosistema determinado. Se distinguen de los factores bióticos en que no tienen que ver con la vida o con los seres vivos, sino con factores inanimados y ambientales, como puede ser el clima, el agua, la luz, la temperatura o la naturaleza de los suelos. Existen dos tipos de factores abióticos. El primero son los físicos. Los factores abióticos de la naturaleza física son aquellos vinculados con las fuerzas que actúan sobre los ecosistemas en la Tierra. Por ejemplo, la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica, el clima y el relieve. Y los factores abióticos químicos tienen que ver con la constitución de la materia y distintas reacciones que tienen lugar con ella dentro de un ecosistema determinado, como por ejemplo el pH, la química de los suelos, la química del aire y la química del agua. Los factores bióticos y abióticos se distinguen, como hemos dicho, en que los primeros tienen que ver con las formas de vida, mientras que en los segundos con la disposición física, química de los elementos no orgánicos de un hábitat determinado. Así, mientras los animales y las plantas son factores bióticos, el pH del suelo, el clima y la composición del suelo serán factores abióticos. No obstante, ambos tipos de factores están fuertemente vinculados, ya que el estado de uno se refleja en el del otro. La composición química del suelo, por citar algún ejemplo, incidirá directamente en su fertilidad y por lo tanto en la capacidad de sostener la vida vegetal, que sostendrá a su vez consumidores y detritófagos. Características de los factores bióticos y abióticos. Se distinguen dos grupos de componentes: el componente biótico, que son los seres vivos, ya sea animales, plantas y todo lo que producen, un trozo de hoja, una pluma de ave, etc. Y el componente abiótico, que es todo aquello que no tiene vida, el suelo, el agua y aire. Los factores bióticos son todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos, refiriéndonos a la fauna y la flora de un lugar específico, así como también sus interacciones. Los factores abióticos de un ecosistema son todos los componentes que determinan el espacio físico o biotipo en el que se desarrolla la biocenosis. Esto es, donde viven, se alimentan, se relacionan y se reproducen los seres vivos. Todos estos están conectados, ya que no puede existir uno sin el otro.